Buenas tardes ya. Pedir disculpas por el retraso, una negociación larga, dura, y no hemos podido cumplir el horario que nos habíamos comprometido con vosotros en la convocatoria. Disculpad. Bueno, me acompaña el secretario general de la Consejería. Queremos presentaros un acuerdo para la mejora de la educación en Extremadura que hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo. Desde hace un año la Consejería, a demanda de los centros educativos, de las reivindicaciones y del contacto que hemos tenido con ellos, hemos decidido llevar a cabo una serie de medidas muy importantes que permiten avanzar a nuestro sistema educativo en las condiciones de los propios docentes. El borrador que nosotros teníamos previsto lo hemos compartido con los sindicatos desde el mes de enero. Llevamos trabajando en numerosas reuniones con los propios sindicatos de mesas técnicas en los que se han acordado puntos muy importantes, pero lamentablemente ha habido dos discrepancias que ellos no han considerado, las han marcado como líneas rojas y no han querido sumarse a última hora a este acuerdo. A nosotros nos parece que es un error. Este acuerdo es un avance para la comunidad educativa, para el sistema educativo de nuestra región, y merece la pena llevarlo a cabo porque a partir del próximo curso habrá mejoras importantes que son reivindicaciones por parte de los propios centros educativos y que no podemos dejar pasar esta ocasión para poder llevarlo a cabo. Al margen de esto, hoy le hemos comunicado a los sindicatos una decisión de este Gobierno y de la propia Consejería de Educación y Empleo después de un estudio, y es la decisión de reducir las ratios en educación infantil a 22 alumnos. Las ratios máximas en educación infantil son de 25 alumnos. No tenemos centros educativos por las características y la progresión de la natalidad en nuestra región. Las ratios de Extremadura están por debajo de las ratios legales, pero sí es verdad que en las ciudades más grandes hay centros con dificultades y algunos de esos centros van a ratios máximas en infantil de 25 alumnos. Consideramos que es una mejora para mantener y para atender al segundo ciclo de educación infantil, y hemos decidido reducir la ratio de los 3 años del próximo curso a 22. Esta medida es muy importante y además tendremos la oportunidad de extenderla a los siguientes años a toda la etapa del segundo ciclo de educación infantil, que luego os detallaré. Bueno, este acuerdo surge sobre todo de la necesidad de actualizar la organización y el funcionamiento de nuestros centros educativos, teniendo en cuenta distintos factores. Uno, muy importante, que todos sois conscientes de ello, que es la bajada de la natalidad que se está dando en Extremadura. Desde el curso 2015, el sistema educativo ha perdido 10.000 alumnos. Eso se debería de traducir en el despido de docentes, supuestamente. Esta Administración no va a proceder a un despido de docentes, no lo ha hecho anteriormente, no lo va a hacer ahora, y lo que sí vamos a hacer es aprovechar de alguna manera esta oportunidad para garantizar la continuidad de estos recursos humanos, pero también avanzar en la mejora de nuestro sistema educativo a través de las distintas medidas que os vamos a detallar en este documento. Es cierto que la sociedad está evolucionando, la pandemia también nos ha imprimido de alguna manera la necesidad de trabajar de un modo diferente. Conocéis que se ha aprobado una nueva ley educativa y que conlleva una implantación del sistema educativo para trabajar de un modo diferente y seguir avanzando. Y todo esto hay que reconocer que los docentes, los maestros, las maestras en este caso, también pues tienen que dedicar mucho más tiempo para que sea posible impartir ese currículum competencial, para apostar por la innovación como lo estamos haciendo en estos últimos años y seguir avanzando, para adaptar nuestro sistema educativo a esos requerimientos. Se necesita tiempo, se necesita que haya flexibilidad, autonomía, y para garantizar la educación más personalizada e individualizada. Por eso hemos decidido llevar a cabo los siguientes puntos que quiero compartir con vosotros. Son 9 medidas que se van a desarrollar a través de 2 decretos que van a entrar en vigor en los centros de educación infantil, educación primaria y educación secundaria a partir del próximo curso. Entramos en las medidas.
Medidas relacionadas con la inclusión educativa. Mantenemos los programas de refuerzo y éxito educativo. En los institutos de más de 20 unidades, el orientador va a contar con más tiempo para poderlo dedicar a la orientación educativa. Los centros de educación infantil y primaria, de una forma progresiva, vamos a ampliar también la presencialidad de los orientadores. De hecho, los centros de 3 líneas tendrán una atención de 4 días a la semana por parte de los orientadores, en los centros de 2 líneas de 3 días a la semana y en los centros de 1 línea de 2 días a la semana. En cuanto a autonomía de los centros e innovación metodológica, si queremos fomentar, seguir apoyando el aprendizaje basado en proyectos educativos, las metodologías activas y el enfoque competencial que os hablaba anteriormente, pues como os decía, los docentes requieren de más tiempo, la necesidad de más periodos para coordinarse y diseñar estrategias que se adapten a las necesidades de las características de su propio centro. Por eso vamos a aumentar las horas tanto en primaria y en secundaria para dedicarlos a los proyectos de innovación y coordinaciones claves, como pueden ser la coordinación de biblioteca, por ejemplo, o la coordinación del impulsor de tecnología educativas. Y, además, los centros tendrán mayor autonomía para distribuir esas horas. Antes estaban encorsetadas, nosotros decíamos tenéis que distribuirlos en esto y en esto, y, sin embargo, ahora van a tener esa autonomía de poder decidir dónde las destinan en función de su proyecto educativo. En cuanto a primaria, una medida muy importante y que ha sido una de las discrepancias es aprovechar esa bajada de la natalidad para poder reducir el horario lectivo de los docentes de primaria. En este caso, el ofrecimiento de la Administración y lo que la Administración ha decidido es que en el próximo curso puedan reducirse de 25 horas lectivas a 24 y en el siguiente, en el curso 24-25, a 23 horas lectivas. Por tanto, los docentes de esta región va a ser una realidad la reducción de las horas lectivas a 23. En 2 cursos, en el próximo curso a 24 y en el siguiente a 23. Esto es una mejora muy demandada por los centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Lo aclaro. Esto no quiere decir que de 25 horas lectivas se reduce a 23 y que esas 2 horas se van a ir a su casa. No. Son horas que se van a destinar en el propio centro a mejoras, a proyectos, a coordinaciones, pero que tienen que estar de permanencia en el centro. Y también se garantiza que los alumnos no van a tener menos horas lectivas, porque para poder paliar esa necesidad de horas de los alumnos y que sigan manteniendo las mismas horas lectivas, garantizando el mismo horario, se contratará a aquellos docentes que sean necesarios. ¿Vale? Es una medida muy importante y que aquí la discrepancia ha sido pues que los sindicatos no quieren en 2 años, quieren que sean ya directamente las 23 horas lectivas en este curso. Ha sido uno de los motivos por los que no han querido sumarse al acuerdo. La burocracia, en la misma línea de lo que os venía contando anteriormente. Las exigencias, la gestión de la pandemia, todo esto ha ido incrementando la burocracia a nivel administrativo. Por tanto, una de las demandas de los equipos directivos es que esto se pueda reducir, simplificar esa sobrecarga de los equipos directivos para dedicarse más al horario lectivo, ¿no? En cuanto a esta medida, primaria y secundaria, aumentarán las horas de la función de los equipos directivos, tanto para director como para secretario y jefe de estudio. Lo que quiere decir es que si estos docentes que forman parte del equipo directivo van a permanecer más tiempo para poder gestionar esa burocracia, las horas que ellos no las dedican a horas lectivas con los alumnos, pues se repondrán los docentes por parte de la Administración para que puedan ser atendidos y que los alumnos tengan sus horas correspondientes. Los institutos que tengan más de 8 ciclos de formación profesional se les va a crear la figura de jefe de estudio adicional. Eso no existía actualmente y se introduce esta mejora que viene a reforzar la apuesta que está haciendo la propia Administración por la formación profesional. Y también, en la misma línea, por primera vez vamos a crear en los centros de 3 líneas
la figura del jefe de estudio adjunto, que es la misma figura que os decía anteriormente, pero en los centros que también se encuentran en las ciudades más pobladas y que tienen esa dificultad, son centros con una envergadura mayor que tienen esa necesidad. Por tanto, esa figura es nueva y también se va a introducir. En cuanto a la escuela rural, sabéis que hay una carga muy importante de la escuela rural en Extremadura. El 65% de nuestras escuelas son rurales y ahí necesitamos seguir haciendo un esfuerzo de cara a la escuela rural. Los centros que cuenten con 5 unidades van a contar ya con la figura de secretario. Antes era a partir del de 6, con 6 unidades. Y, sin embargo, con 5 unidades van a tener también esta figura de secretario. Esto quiere decir que anteriormente el director o la directora era el que se encargaba de todo, hacía las funciones del secretario, se encargaba de toda la parte burocrática y de la gestión del equipo directivo porque era unipersonal. De esta manera se introduce esa nueva figura de secretario. A partir de esta medida, pues asumirán estas dos figuras las funciones, se repartirán esa carga de gestión burocrática en 2 personas. Por tanto, tendrán tiempo también de dedicación estrictamente a la parte educativa con aquellos refuerzos que sean necesarios, con aquel personal que sea necesario por parte de la Administración. En los 2 CRAC, más conocidos como CRAC, que son los centros rurales agrupados, tendrán equipo directivo completo a partir de 6 grupos y 6 sedes, cuestión que no existía en la actualidad. Y si pasamos a la ratio, como os decía anteriormente, no supone un problema para esta región pues por la bajada de natalidad y en las clases de educación infantil de 3 años, como lo adelantaba al principio, vamos a reducir la ratio a 22 alumnos. Hemos hecho un estudio, ya se adelantó en la rueda de prensa por parte del Secretario General de Escolarización, hemos hecho un estudio muy exhaustivo de 505 centros, 69 de la región van a ratios máximas en educación infantil, 69 de la región van a ratios máximas de educación infantil. Por tanto, lo que hemos decidido es el desdoble, que todas las clases vayan como máximo a 22 alumnos, el desdoble en aquellos centros educativos que sea posible desdoblar cuando haya una demanda mayor y en el caso de que no sea posible desdoblar porque hay centros educativos que no tienen los espacios suficientes, se les reforzará con un docente más en la propia aula. Por tanto, habrá 2 docentes de educación infantil para atender a ese grupo que vaya a 25. Esa es una medida que consideramos que es muy importante y, además, comenzará de cara al curso, como os decía anteriormente, al próximo curso, al curso 23-24 en 3 años, lo extenderemos en el 24-25 a 4 años, en el que estará 3 y 4 años, y en el 25-26 será a 5 años. Por tanto, todo el segundo ciclo de educación infantil irá a ratios máximas de 22 alumnos. Y, bueno, deciros que esta medida va a ser de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos para que haya la igualdad de oportunidades. Es una decisión por parte de este Gobierno. Estas son las medidas más importantes de este documento que os presentamos, de este documento del Acuerdo para la Mejora de la Educación en Extremadura. La intención es que la bajada de ratio no repercuta en el despido de docentes y que aprovechemos esa oportunidad que tiene el sistema educativo extremeño para poder seguir alcanzando logros, avanzando en la calidad de la educación, en una atención más personalizada e individualizada de la educación, que ese es el camino y la filosofía de la nueva ley educativa. Por tanto, entiendo que es un documento muy potente, que los centros educativos va a ser un alivio, que les va a permitir trabajar de otra forma, reorganizar los recursos y mejorar las condiciones de todos nuestros centros educativos, tanto de los rurales como de los urbanos, que refuerza la inclusión educativa, que aumenta la autonomía de los propios centros, que protege la escuela rural y que fomenta la calidad y la equidad educativa en Extremadura. Y por mi parte, nada más. Si queréis algún detalle.
Y bueno, sí quería haceros mención. Hay una segunda discrepancia, que es verdad que no me lo decía el secretario general. La segunda discrepancia, ha habido dos cuestiones por las que los sindicatos no han querido terminar de firmar este acuerdo y se ha trabajado a lo largo de todo este tiempo. Una son que querían las 23 ya, no la reducción de 24 de forma progresiva, sino las 23 en este curso, y la eliminación de las 2 tardes de los docentes, de la presencialidad de los docentes de primaria en los centros educativos, que no tuvieran que asistir en ninguna de las 2 tardes. Nosotros hemos ofrecido, quiero que lo sepáis, hemos ofrecido la posibilidad del estudio en un futuro, evidentemente, si la ciudadanía extremeña nos da la confianza de ese estudio de cara a los futuros años, para poder ver qué modelo de actividades educativas necesitan nuestros centros, porque es verdad que lo hemos debatido muchísimas veces internamente en nuestra consejería. Es necesario darle una vuelta a las actividades extraescolares, quizás renovar el sistema, pero pensando en el funcionamiento de las actividades extraescolares. En este caso, los sindicatos, esa parte se desentienden un poquito más en ese sentido y ellos consideran que el derecho del docente, o en este caso no es un derecho como tal, pero quieren adquirir ese derecho para el docente, que sea el que no asistan ninguna de las tardes. En 2018 se redujo a 2 tardes, fue un avance para primaria. Estamos en condiciones de que esto se pueda hablar en un futuro muy próximo, pero no hoy por hoy de cara al próximo curso, porque no tenemos las garantías de poderlo llevar a cabo. Por tanto, esta Administración tiene que ser responsable con las medidas. Consideramos que son medidas muy importantes: la bajada a 23 horas del horario lectivo, reducir la ratio en 22, mayor autonomía, menor burocracia. Es un acuerdo que los centros educativos, los equipos directivos estaban esperando, y nosotros queríamos cumplir con el compromiso de este Gobierno, con los centros educativos, los equipos directivos de esta región, que van a mejorar, sin lugar a dudas, el sistema educativo extremeño y nos va a poder permitir avanzar en las metodologías y en la innovación educativa y en las competencias, que es lo fundamental. Buenas tardes ya, a esta hora. Por lo que nos ha dicho, esta decisión de reducir la ratio en la educación infantil afectará ya al proceso de escolarización para el próximo curso, que lo tengan en cuenta los padres también. Sí. Se va a contemplar para la escolarización ya de cara al próximo curso y entrará en vigor a partir de septiembre, evidentemente. De la contratación de más profesores y de reducción de horas para el profesorado que se encargue de la dirección del centro. ¿Nos puede concretar cuántos profesores más se contratarían? Eso no lo puedo compartir, pero no lo puedo compartir porque la plantilla funcional se llevará a cabo en mayo, la plantilla funcional real. Por ejemplo, de orientador sí os puedo decir que hay un margen, el estudio que hemos hecho, de 12 a 15 orientadores como mínimo más en los centros educativos, pero no podemos dar cifras redondas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver, en función de la plantilla funcional, cuántos docentes sobrarían, entre comillas, y luego las medidas que vamos a llevar a cabo, cuánto supondrían. Y en función de eso, pues lo que hemos querido ser muy responsable en que esto no suponga contratación extra de más docentes de cara a un coste, sino que estos docentes no se vayan a la calle y poder contar con una plantilla funcional como la que estamos contando en la actualidad y como ha venido realizando este Gobierno desde el 2015. No se contratarían más docentes, sino que se reorganizarían para llevar a cabo estas medidas nuevas. Sí, claro, pero ahora, por ejemplo, en las plantillas de los centros educativos hay interinos trabajando. ¿Tendrán la oportunidad o no tendrán la oportunidad trabajando? ¿Tendrán la oportunidad de trabajar? ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a reorganizar dentro de los servicios con los servicios que hay, y aquello que sea necesario se tiene que contratar aparte. Por tanto, la lista de interinos seguirá corriendo, no se estancará. Si nosotros directamente decidimos no contratar y simplemente utilizar los recursos propios y no hacer ningún tipo de medida, no se contratarían más, ¿no? Por tanto, esto va a permitir pues, que las listas de interinos funcionen, que no se despida ningún trabajador. Bueno, normalmente nosotros a nivel de educación despedimos a los trabajadores, pero sí se traslada a la hora de la contratación de interinos. Sí se traslada, y esto, pues el objetivo es que no tenga una repercusión directa en ese sentido, que la plantilla funcional del curso
sea prácticamente la misma, porque vamos a introducir estas medidas. A las horas lectivas que se le reduce al equipo directivo, ¿cree que con eso va a ser más fácil? No, a todos. Las horas lectivas de 23 horas lectivas, 24 este curso, 23 al siguiente, son para todos los docentes. Otras cosas son las horas de dedicación que van a tener los equipos directivos. Pero esta medida va a afectar a todos los docentes, sean equipos directivos o no lo sean. Le preguntaba, por favor, precisamente por eso, por los equipos directivos. Quien se encargue de esa tarea va a tener menos horas de clase. Ha habido problemas en algunos colegios en Mérida. Había dificultad para encontrar directores o profesores que quisiesen hacerse cargo. Teniendo más horas para dedicarse a este trabajo, ¿creen que va a ser más fácil encontrar equipos directivos en los colegios de la región? Yo creo que va a ser una motivación más, porque van a tener más margen para poderse dedicar a ello y no van a tener la presión de tener que compartir tantas horas con la función directa de las clases lectivas y no poder atender esa burocracia que muchas veces se sienten impotentes. Por tanto, esto les va a permitir que puedan atender con más tranquilidad a todas las funciones de los equipos directivos, y yo creo que esto va a ser un aliciente más. Hay que seguir avanzando. Somos realistas y entendemos que no solo estas medidas no son suficientes, pero también tenemos que ser responsables con los recursos públicos, y este Gobierno viene realizando acuerdos de una forma progresiva y en función de las posibilidades. Por tanto, el objetivo de este Gobierno es seguir avanzando en la consecución de una serie de derechos que consideramos que lo debemos de hacer de una forma progresiva, y esto viene a mejorar muchísimo esa presión y esa carga burocrática y esa limitación de horas para encargarse de las dos cuestiones, de la dirección y de las horas lectivas. Consejera, ningún sindicato ha firmado este acuerdo. ¿Va a salir de forma exclusiva? Se ha trabajado de una forma conjunta, todos los sindicatos. Hemos estado trabajando y hemos acordado todos los puntos hasta hoy, y hoy la han decidido de forma conjunta, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene su estrategia ahí, es respetable, y bueno, aunque yo considero que ha habido dudas, muchas dudas, pues al final han decidido estar todos a una, ¿no? Creo que es un error, sinceramente. Creo que es un error. Hay que estar al lado de los centros educativos, en este caso de los docentes, de los equipos directivos. Ellos, evidentemente, reivindican cuestiones que son respetables y que a todos nos gustaría, pero hay que ser realistas. Y creo que ya es un esfuerzo grande por parte de esta Administración que aprovechemos ese descenso de la natalidad y que incorporemos estas medidas sin reducir el presupuesto de la Junta de Extremadura. No se va a recortar, al contrario, pero tampoco nos va a suponer incrementar en millones de euros este tipo de medidas. Por tanto, es posible hacerlo, este es el momento, y creo que era el momento de haberse podido sumar a este acuerdo por parte de todos los sindicatos. Mirad, yo llevo 8 años, en los 8 años prácticamente lo hemos acordado todo por unanimidad, o sea, han sido todos acuerdos fundamentales en los que han participado. Yo agradezco la participación de los sindicatos y demás. Creo que en esta cuestión se equivocan, porque esto va a ser muy bien recibido por los equipos directivos y por los docentes en general. Va a haber un reglamento de organización y funcionamiento propio en Extremadura que no existía, que nos estamos rigiendo por el nacional con todas estas medidas, que va a afectar a los centros de educación infantil, a los centros de educación primaria, secundaria, incluida a la formación profesional. Por tanto, estamos acortando también distancias entre primaria y secundaria. 18 horas las acordamos y las pusimos en marcha en el curso anterior, ya es una realidad. Los mayores de 55 años, la reducción de horarios lectivos ahora de los docentes. Yo creo que por parte de la Administración se está haciendo un gran esfuerzo y bueno, nos hubiera gustado, no ha sido posible, pero no podíamos dejar este acuerdo en el cajón a la espera de poder llegar a un acuerdo que fuese más inmediato. Creo que son dos cuestiones que, sinceramente, merecían la pena haber llegado a un acuerdo por unanimidad, pero lo respetamos por parte de este Gobierno. Nosotros cumplimos con el compromiso y ya está. Entonces, ¿quiénes han firmado, quiénes no? No.
que ha sido una decisión conjunta, que ha habido sus dudas entre ellos, pero que eso ha sido una decisión conjunta porque se ha trabajado de forma conjunta en las aportaciones. Entonces, ellos, así hemos venido trabajando desde el mes de enero y entiendo que a la hora de… Nosotros les hemos dejado unos minutos de receso, nos han puesto sus líneas rojas, no eran abordables para el próximo curso y no podemos engañar o decir que sí y luego no llevarlo a cabo porque no vamos a cometer ese error. Y, sin embargo, la propuesta creo que es bastante coherente la que le hace la Administración y que permite avanzar. No ha habido firma por parte de ninguno. O sea, es un acuerdo que sale en solitario por parte de la Consejería. Por parte de la Administración y de la Consejería, que es un acuerdo que no queremos dejar en un cajón porque iría en detrimento de los centros educativos y que nos llevaría a despedir a los docentes. ¿Qué hacemos? ¿No reestructuramos el sistema educativo extremeño, el funcionamiento, la organización? ¿Y qué hacemos cuando lleguen las plantillas funcionales? ¿Despedimos a los docentes? No. Era el momento de aprovechar esta coyuntura y es una oportunidad para el sistema educativo extremeño. Estamos convencidos de ello. Buenas. Aunque es un poco incidir en lo mismo, yo quería saber si con esto se asegura que para el próximo curso, sobre todo en infantil de 3 años, se mantengan todas las unidades que hay este curso. Es que no ha habido ningún problema, es la tendencia que viene habiendo todos estos años y, de hecho, el número de plazas nosotros las vamos a ofertar, las unidades las vamos a ofertar, luego hay que ver la demanda. Hemos hecho la estimación de 900 alumnos menos en educación infantil, pero la intención es esa, mantener las unidades en función de las ratios que os estamos hablando, evidentemente. Pues nada, muchísimas gracias. Soriano. Soriano. Juan.